Bueno, hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto que es un semáforo. Mi grupo está conformado por Juan Castillo, Oscar Hernández y yo que soy Juan Carrillo. Lo primero que vamos a hacer es una breve introducción a algunos conceptos que nos darán contexto sobre lo que vamos a desarrollar. Vamos a hablar primero de la energía. ¿Qué es la energía? Es la capacidad de hacer algo. Puede tomar varias formas como movimiento, calor, electricidad y luz. Se mide en julios. La energía es necesaria para el funcionamiento de todo el universo, desde el crecimiento de las plantas hasta el movimiento de los vehículos y la producción de electricidad. Bueno, continuamos con qué es una resistencia. Una resistencia es un componente que limita la cantidad de corriente eléctrica que influye en un circuito. Y se mide en ohmios y ayuda a proteger los componentes eléctricos de un daño causado por sobrecarga. ¿Qué es el voltaje? El voltaje es una medida de la energía eléctrica que impulsa los electrones en un circuito eléctrico. Se mide en voltios y se utiliza para alimentar dispositivos eléctricos. Continuamos con la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor. Se genera por la diferencia de potencial eléctrico y se mide en amperios. Ahora vamos a hablar sobre los circuitos. Vamos a encontrar que hay dos tipos de circuitos: circuitos en serie y circuitos en paralelo. Un circuito en serie es aquel en el que los componentes están conectados uno tras del otro, formando un único camino para la corriente eléctrica. La corriente es la misma en todos los componentes y la resistencia total se suma. Los circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel en el que los componentes están conectados en diferentes caminos, cada uno con su propia conexión a la fuente de alimentación. La corriente se divide entre los componentes y la tensión es la misma entre ellos, entre todos ellos. Vamos a hablar ahora sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente eléctrica que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la tensión y aplicada inversamente proporcional a la resistencia eléctrica. Bueno, matemáticamente se expresa como el voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Por último, vamos a hablar sobre cómo funciona un LED. Un LED emite luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. Esto se debe a la recombinación de electrones y huecos en su estructura semiconductora. Los LEDs son eficientes y duraderos y se utilizan en iluminación, plantas y electrónica. Ahora vamos a hablar de la construcción del prototipo del semáforo que hicimos, en la cual utilizamos los siguientes materiales. En primer lugar, una placa de Arduino Uno R3, que fue en la cual introdujimos el código para que los LEDs prendieran y apagaran según como quisiéramos. Un protoboard donde conectamos los LEDs, los cables y las resistencias. 3 LEDs, uno rojo, uno verde y uno amarillo. 3 resistencias de 220 ohmios. Y los 4 cables o jumpers macho a macho para conectarlo todo. Por último, pues además de eso, el código de programación. En primer lugar, para realizar la construcción del semáforo, se conectan los LEDs al protoboard, dejando el cátodo, que es la parte negativa, al lado izquierdo y el ánodo a la parte derecha, como podemos observar en la imagen. Luego de eso, conectamos los jumpers a la parte positiva de cada LED. Después conectamos las resistencias a su parte negativa y a la parte donde va la hilera que se conectará con el polo a tierra de la placa de Arduino. Luego de eso conectamos todo al Arduino y por último compilamos el código para que funcione. Y el funcionamiento es el siguiente. Ahora hablaremos del proceso experimental. En primer lugar, lo que hicimos fue una construcción del esquema. Construimos un circuito en serie
que podemos observar en la pantalla, el cual cuenta con el Arduino con 5 voltios, los LEDs que soportan un voltaje máximo de 1,7 voltios, el cable que va conectado a tierra y las resistencias de 220 ohmios. Después de construir el esquema, nos dirigimos a hacer el cálculo, donde básicamente sacamos todos los datos de manera teórica para después compararlos con la manera práctica. En esto, como es un circuito en serie, lo que se hace es lo siguiente: para hallar el voltaje total, se suman los 3 voltajes, es decir, el voltaje de cada LED. La resistencia total se hace de la misma manera, sumando las 3 resistencias, y a diferencia de los circuitos en paralelo, en este la corriente eléctrica o la intensidad de corriente es constante. Los cálculos hacemos de la siguiente manera. Para hallar la intensidad de corriente, pues se utiliza la ley de Ohm, en la cual el voltaje se divide con la resistencia, lo que nos da como resultado 0,0075 amperios para nuestro esquema. Reemplazando esto y utilizando nuevamente la ley de Ohm, encontramos que el voltaje para cada LED termina siendo el mismo, puesto que son los componentes con los mismos valores. Y sumando los 3 LEDs nos termina dando 4,65 voltios, que por ende es el voltaje que nos entrega el Arduino, lo que quiere decir que está correcto el esquema. Luego de eso hacemos una comparación de datos teóricos y datos experimentales. Los teóricos son los datos que hallamos anteriormente mediante las fórmulas, los experimentales son datos medidos con un multímetro. Las evidencias que nosotros tomamos de nuestro propio circuito no se podían visualizar de la mejor manera, entonces lo que hicimos fue simular exactamente igual los componentes en un aplicativo y ahí podemos observar las mediciones. En esto podemos encontrar que el voltaje total es de 5 voltios para los dos, la suma de las resistencias es lo mismo y la intensidad de corriente cambia un poquito, pero no es un cambio muy drástico, con lo que se puede decir que ambos datos son similares o en este caso iguales. Después de eso, después de verificar que el esquema del circuito y los datos de manera práctica estuvieran correctos, nos dirigimos a hacer la prueba de laboratorio, en la cual cambiamos algunos componentes del circuito para ver cómo era su comportamiento de manera teórica y de manera práctica. En esto lo que hicimos fue cambiar las resistencias, en primer lugar por resistencias de 50 ohmios, donde pudimos observar, como se puede ver en la pantalla, que la intensidad de corriente en este caso aumentó casi el doble de la que soportan los LEDs. Esto hizo que a nivel práctico 2 LEDs de los 3 terminaran fundiéndose y, como se puede observar, el voltaje total de ese circuito con una resistencia menor a la anterior sigue siendo prácticamente el mismo, 4,5 voltios, casi llegando a 5, entonces no hay como un cambio significativo en el voltaje, pero sí en la intensidad de corriente. Con la resistencia de 600 ohmios, una resistencia de valor mayor al que pusimos en primer lugar, podemos observar que la intensidad de corriente disminuye muchísimo. Esto hizo que a nivel práctico, en el momento de ejecutar el código, pues la mayoría de los LEDs que conectamos no prendieran de la mejor manera y dieran una luz tenue, casi imperceptible al ojo humano. Y como podemos observar aquí también, el voltaje total se mantiene con 4,8 voltios, quiere decir que el voltaje, dependiendo del cambio de la resistencia, no se ve afectado. Bueno, y para concluir, al momento de realizar el proyecto, podemos recapitular varios puntos. Para realizar el semáforo tuvimos que utilizar una placa de Arduino, una protoboard, bombillos LED, resistencias y cables. El proceso de elaboración fue bastante sencillo. Como lo explicó mi compañero anteriormente, se hizo la conexión entre los LEDs y el Arduino mediante la protoboard, junto con sus respectivas resistencias, y el código fue un proceso un poco más complejo, pero que se pudo realizar sin mayor complejidad. Posteriormente realizamos los cálculos del prototipo basándonos en la ley de Ohm. En resumidas cuentas, la ley de Ohm propone que la intensidad de corriente que circula por una resistencia eléctrica es proporcional a la tensión o el voltaje
aplicada a la resistencia e inversamente proporcional al valor de la resistencia eléctrica. Teniendo conocimiento de la ley de Ohm y sus aplicaciones al proyecto, podemos observar que el voltaje y la cantidad de corriente que nos proporciona el Arduino, que como lo explicó mi compañero es de 5 voltios, pudimos hallar el voltaje que recibe cada LED. Y la suma de estos debía darnos y la suma del voltaje de cada LED debía darnos pues la cantidad de la cantidad de voltaje que emitía el Arduino. Em, También pudimos concluir que la cantidad de corriente que recibe los LEDs es la suficiente para encenderlos sin que estos se sobrecarguen y se fundan, y la necesaria para que la luz no se atenúe y pueda brillar que sea perceptible. También las resistencias pues son vitales en el proceso del flujo de corriente que reciben los LEDs, ya que sin esta los LEDs no soportarían el voltaje del Arduino. Por lo tanto, se fundirían o la vida útil de los LEDs sería mucho más corta. Asimismo, si las resistencias fueran más calculadas y la corriente eléctrica que transmiten fuese menor a la que necesita el LED, su luz sería mucho más tenue. Y bueno, para un circuito en serie, como lo explicó mi compañero, el voltaje total del circuito no se ve afectado por el valor de la resistencia, independientemente que el valor sea más alto, más bajo o igual a lo que necesite el LED. Lo que varía es la intensidad de corriente según varíe el valor de la resistencia. A la última conclusión a la que llegamos como grupo es que la ley de Ohm es muy importante en la vida cotidiana. Por ejemplo, en en una estufa de resistencia a un calefactor, son artículos totalmente resistivos y funcionan con el principio de la ley de Ohm, aplicando un voltaje a una resistencia que emite calor cuando la corriente fluye a través de ella. En nuestro proyecto, el funcionamiento del semáforo es muy similar. Y bueno, en la vida cotidiana es muy importante para la organización en el transporte y la movilidad en las grandes ciudades. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias por su atención y buenas noches.